Cobijas aparte, al menos por ahora, tenemos que seguir hablando sobre la Santa Muerte, ya que el último video que le dedicamos nos quedamos ahí conversando sobre aquellos creyentes que, por diversas razones y persiguiendo muy interesantes objetivos personales, lograron convertirse en exponentes del culto hacia esta figura. Con estas autoproclamaciones de líderes y lideresas, lo cierto es que esta gente logró poner en el ojo público al culto de la Santa Muerte, sobre todo por el interés que despertaron en los medios de comunicación y también por ciertas acciones cuestionables que ya vimos en el video anterior. Pero créeme, ni siquiera las peores cosas que ha hecho David Romo, finalmente me lo aprendí, era David, todo este tiempo siempre fue David. Ni siquiera las peores cosas que hizo David Romo son comparables con lo que vamos a ver a continuación. En principio, tenemos que admitir que muchos años antes de que apareciera Doña Queta, el Pantera y su madre, y el ya mencionado David Romo, lo cierto es que la imagen de la Santa Muerte ya estaba asociada a la marginalidad y su culto o la idolatría hacia ella era señal de que por ahí eras una persona un tanto peligrosa. He perdido la cuenta de la cantidad de autos que pasaron en este momento. Ahí va pasando otro, porque no podemos tener un día en paz. Mira, yo voy a hacer todo lo mejor que pueda para abstraerme e ignorarlos, porque nos toca hablar de casos criminales, de crímenes rituales, cometidos en honor a la Santa Muerte. Hay una tentación constante, ¿no? Hay un tirar de la soga a ver cuánto más voy a aguantar. En el año 1962 nació en Miami Adolfo Jesús Constanzo. Sus padres, cubanos, habían logrado escapar de la isla. Y más allá de sus raíces y de su cultura, su madre principalmente trajo consigo también algo muy especial. Esta mujer era sacerdotisa dentro del culto llamado Palo Mayombe, otra religión u otro sistema de creencias de matriz africana, pero adaptado e interpretado desde la visión cubana y desde los recursos existentes en la isla. Hasta ahí podríamos decir que no había nada de raro en todo esto. A decir verdad, no tenemos mucha información sobre los primeros años de Adolfo, y no es que exista algo muy remarcable. Pero su madre sabía que Adolfo no iba a ser un hombre normal, un hombre común y corriente. Su hijo tenía que transformarse en un profeta, en alguien aclamado y seguido por multitudes. Casi te diría que en un Mesías, alguien no solo merecedor de grandes fortunas y respeto, sino también, en cierto sentido, de idolatría. Y bajo toda esta premisa, así lo fue criando, y así también le fue inculcando su religión. Varios años pasaron y Adolfo se estaba convirtiendo en un joven muy atractivo. Era dueño y portador de un magnetismo tal que no dejaba a nadie indiferente, ni a mujeres ni a hombres. Y es gracias a esta belleza que consigue trabajo como modelo en la Ciudad de México. Y a partir de todo esto es que también empieza a involucrarse con ciertas organizaciones criminales y delictivas. Adolfo, más allá del modelaje, también se promocionaba y vendía
como un gran médium, un hombre verdaderamente poderoso en todo lo referido al esoterismo, y atendía, brindaba consultas. Claro, ponete a pensar, si yo fuera a consultarme con alguien, probablemente si vos fueras también, nuestras preguntas rondarían más en lo clásico de trabajo, salud. Quizá alguien preguntaría por amor, pero no mucho más. Pero esos no eran los clientes habituales de Adolfo. Sus clientes habituales eran pequeños traficantes que iban a su consulta a ver qué tan bien iban a salir sus negocios, si existía algún riesgo, si recibían del más allá algún consejo o algo para lograr transacciones exitosas. Y nada más con todo esto ya deberías empezar a armar en tu cabeza cierta imagen mental de Adolfo. Un hombre joven, exótico, muy carismático, muy seductor, con dones paranormales, y con una necesidad o unas ansias de poder. Si juntas todo esto, ¿qué se forma? Lo que se forma es el líder de una secta. Las personas a su alrededor lo adoraban. Adolfo siempre acertaba en sus predicciones y las pocas veces que no, de todas formas, era lo suficientemente inteligente y astuto como para inventarse cualquier explicación funcional dentro de este microclima que él estaba creando en torno a su figura. Y todo esto estaba también muy acompañado de la teatralidad. Porque claro, no creerás que Adolfo simplemente te leía el tarot o cualquier otro oráculo, o que como medium le bastaba servir como puente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. No, porque a veces decimos ver para creer. Cuando querías ver, Adolfo no tenía ningún problema en asesinar o inmolar, mejor dicho, un gallo o una gallina enfrente a vos. Todo para hacer un ritual más elaborado, un ritual más sangriento, pugnando siempre bajo la premisa que la sangre es poder y vitalidad, y por lo tanto cualquier ritual con sangre es mucho más poderoso que aquellos que no tienen este ingrediente. Entonces esto también actuaba a modo de coacción. Si eras un seguidor de él y sabías en qué ambientes se estaba moviendo Adolfo, la verdad no tenías muchas ganas de llevarle la contra, porque sabías muy bien que, en el mejor de los escenarios posibles, una foto tuya iba a terminar regada de sangre. Y como crees en eso, y crees en él y en su poder, no querías eso, pero en el peor de los escenarios, quizá la sangre que se iba a derramar iba a ser la tuya. Porque claro, ¿sabes qué pasa cuando abusas tanto y tanto y tanto de un mismo recurso? Llega un momento que la gente se acostumbra a que estés degollando pollos por la pradera. ¿Qué tal si empezamos a sacrificar seres humanos? Para hacerlo aún más llamativo, más intenso, más poderoso. Notarás que los límites, muy desdibujados, simplemente los ponía Adolfo de acuerdo a su necesidad y a cómo se había levantado esa mañana. No creerás que bastaba con degollar a un hombre o a una mujer. No, porque si lo vas a hacer completo.
violación mediante tortura, canibalismo, pequeños otros rituales con los restos de las víctimas. Y la verdad, le iba bastante bien. La codicia suele ser una mala consejera, tenemos que reconocerlo, porque él venía amasando una pequeña fortuna, era muy reclamado dentro de sus servicios, pero se dio cuenta que al final quienes ganaban más, quienes eran cada vez más ricos, eran las personas que lo consultaban a él, los traficantes. Entonces, decidió que era momento de involucrarse abiertamente en el negocio de la cocaína. Dentro de todas las posibles opciones que tenía para ingresar al negocio, él decidió que lo mejor era emparejarse con Sara Aldrete, una mujer tanto o más siniestra y macabra que él, que no solo se transformó en su pareja, sino también en su mano derecha, pero ella tenía una particularidad, que evidentemente por eso fue elegida entre la multitud. Ella era la expareja de un narco, ya conocía el negocio y ya conocía el sistema desde adentro. Tenemos que contextualizar que todo este caso transcurre en un momento, en un periodo donde México no era un país consumidor de cocaína, sino más bien un país de paso para la mercancía. Claro, quien movía todos los hilos del narcotráfico en ese momento era nada más y nada menos que Pablo Escobar. Y si bien no querías tenerlo de enemigo, tampoco te parecía del todo justo que solo él se lleve la ganancia verdadera detrás de todo esto. Parte de la responsabilidad por esta transformación a peor que acabó después viviendo México es de Adolfo, ya que con su abultada cartera de clientes, para aquel momento él ya había logrado conquistar las altas esferas del país. Ya no es solo la juventud y la belleza o la seducción que él desprendía, era la información, los contactos adecuados, el miedo que era capaz de generar y el entrar de lleno en el negocio del tráfico, teniendo anticipadamente gente a sus pies dispuesta a hacer cualquier cosa que él les pudiera ordenar. Tener información es tener poder, tener secretos de gente poderosa, créeme que es un nivel que va mucho más allá. Pero el diablo se esconde en los detalles. Mientras Adolfo entraba y salía de casa de gobierno como si fuera su propio hogar con total impunidad, o mientras se pasaba el día en su mansión de Monterrey, o cuando estaba haciendo predicciones y rituales para la mismísima policía, Sara, su pareja, se dedicaba a seducir a cualquier traficante que iba encontrando por el camino, ruidito, para que ingresaran al culto de Adolfo, para que todos juntos fueran más fuertes, quieras que no también, para que no existiera competencia y que para la repartija de las ganancias, bueno, te imaginarás. ¿Y cómo los convencía? Adolfo ya tenía fama de ser un brujo poderosísimo. Y Sara iba diciendo por ahí: ah, vos que traficás, que te exponés a tantos riesgos y peligros. Yo conozco a alguien tan poderoso que es capaz de hacerte invulnerable a las balas enemigas para que no te puedan tocar, para que puedas estar tranquilo, para que puedas incluso trabajar a plena luz del día. Ya no solo vendían protección, sino
una alianza. Y cuando vos escuchás esa oferta, dentro de tus opciones, tenés decir que sí e involucrarte de lleno. Podés decir, dame 5 minutos que me lo pienso, o podés decir, ¿qué pasa si digo que no? Y créeme que ni siquiera a los traficantes les gustaba escuchar esa respuesta. Así que la gran mayoría terminó accediendo. Todo esto era sustentado, como les adelanté, con la sangre de víctimas que esta organización iba secuestrando para que Adolfo los desangrara directamente en su caldero, o mejor conocido como ganga, un receptáculo donde él decía que habitaban los espíritus que a él le brindaban todo su poder. Claro, mientras más se adentraba en el narcotráfico, más protección necesitaba. Acá yo quiero hacer un paréntesis o un muy bonito inciso. Estarás viendo en pantalla diversas imágenes de gangas o calderos. ¿Qué son realmente? Te lo voy a explicar. Son calderos, o podemos decir ollas de metal para que nos entendamos, donde dentro se encuentran diversos elementos muy puntuales. Ciertos metales específicos, cierta clase de tierras, principalmente abundan ciertas hierbas y ciertas maderas especiales o con un poder particular dentro de lo que es el palo mayombe. Objetos tales como cuchillos, varios, un auto con una música espantosa. Si entra en el caldero, lo podés meter, no hay problema. Mira que acá hay un montón. ¿Me harías un favor? ¿Tenés un caldero que prestarme? ¿Qué es acaso la versión número 17.000 de la canción A Puro Dolor? Bueno, no. Mira, capaz ya hasta queda bien, ¿no? A puro dolor estaban las víctimas. Lo que yo quiero que sepas es que las gangas también en las corrientes más oscuras dentro del palo, mas no en todas, puede llevar restos óseos de seres humanos. Pero te quiero hacer una puntualización muy importante. En ningún lugar dice que para obtener esos restos óseos tenés que matar a alguien, ni que es necesario y obligatorio que sacrifiques a un ser humano para ritualizar el conjunto de todos estos objetos. No. A decir verdad, conozco de vista a una persona que, ok, es un personaje por muchos otros motivos, pero a lo que voy, practica, ruidito, el palo mayombe en las líneas por ahí más perniciosas, podemos decirle así, y tiene su caldero con restos humanos, con los restos humanos de su madre. No estoy de acuerdo con esta clase de prácticas. Yo no las llevo a cabo. Pero bueno, no sé, también habría que abrir acá mismo un debate de ¿es igual de malo o es un poco mejor que sean los restos de su propia madre? Digo, no es que mató a su madre, la madre murió de forma natural o de alguna enfermedad, no nos interesa. Y ella unos años después profanó la tumba de su madre para obtener, qué sé yo, cráneo, tibia y peroné. Después de todo era su madre. No sé yo cómo tomarlo, pero era información que quería compartirte. No es lo habitual. Pero bueno, Adolfo tenía otro sistema de creencias que muy convenientemente lo beneficiaba. O eso hacía creer a los demás.
Otro auto más pasando, yo no lo puedo creer. Pasa lo que pasa siempre en estos casos. Como pergeñador o cerebro de las operaciones, terminás creyéndote tu propia mentira. Te olvidas que por ahí es algo que inició como voy a sembrar el miedo en la sociedad para que me tengan respeto, me amen, me adoren, denme su dinero. Y cuando crees tu propia mentira, empiezas a perder la elegancia. Y cuando perdiste la elegancia, ya da igual que mates a quien quieras matar o que te comas el corazón de tus víctimas como él hacía, o mejor aún, que luego de hacerlo, no sé, hiciera amuletos para él y para su gente con las vértebras. No sé si quisiera saber qué se siente tener la vértebra de otra persona colgando en mi propio cuello. Digo, como parte del enorme grupo de seres humanos que tenemos problemas en las cervicales, Adolfo, yo te lo agradezco, pero te digo que no. Bastante tema ya tengo con mis propias vértebras, pero bueno. Si a pesar de todas estas prácticas lo cuestionabas u osabas contradecirlo, estabas muerto. Esto le pasó a Claudia, una mujer transexual que ya estaba en el negocio del narcotráfico y que pertenecía también a la secta de Adolfo. A día de hoy, nunca trascendieron los motivos reales del enfrentamiento entre ellos, pero Adolfo ordenó su ejecución y su desmembramiento. Y la policía, que si bien digamos que mantenía una buena relación con Adolfo, fue encontrando los restos de Claudia, sus partes. Y la situación se estaba volviendo insostenible. No podés hacer que todo el cuerpo de policías mire para otro lado. Ni por todo el miedo que quieras, ni por todo el soborno que estés dispuesto a dar. La situación se estaba empezando a tensar demasiado. De todas maneras, para finales de los 80, Adolfo se alzaba como el líder del cártel más importante del país. Pero digamos que sus dominios llegaban hasta la frontera, porque empezó a tener dificultades para poder traficar en Estados Unidos. ¿Y cómo pensás que intentó resolverlo? Mandando a secuestrar a un joven estadounidense para sacrificarlo bajo la premisa de que su sangre y su muerte le iba a dar el poder necesario sobre todas las almas de Estados Unidos. Delirio de grandeza y locura mesiánica están llamando a la puerta, porque claro, bueno, ¿nos puede sorprender por ahí la iniciativa? Sí, pero tampoco es algo muy inesperable considerando que Adolfo, si no te había quedado en claro todavía, no es que se caracterizaba por tener todos los patitos en fila. Pero bueno, esto ya era un nivel un poco más allá. Chascarrillos aparte, esto fue lo que sucedió porque aprovechando aquella época del año donde los jóvenes yanquis bajaban hasta México para disfrutar de ciertas libertades que en su país tenían todavía prohibidas por su edad, Sara, junto con otro cómplice, sedujo a Mark Kilroy, un joven estudiante de medicina de recientes 21 años de edad. Quisieron convencerlo de ir con ellos. Le ofrecieron la ilusión de un lugar donde él iba a poder elegir entre cientos de mujeres con cuál quería estar íntimamente. Pero Mark no había ido solo a México, estaba con muchos amigos. Y se negó una, dos, quizá 3 veces a esta invitación. Era un te agradezco, qué amable, qué turismo interesante, pero paso. Hasta que Sara se percató que los amigos de Mark estaban lo suficientemente lejos y simplemente lo secuestraron. Inmediatamente lo trasladaron al rancho Santa Elena, que era propiedad de otro traficante que había sido cooptado,
por Adolfo. Y en este sitio, luego de largas horas de torturas, Adolfo le regaló al caldero la sangre y el cerebro de Mark, reservando otros órganos y la columna vertebral para rituales posteriores. Lo que Adolfo no se vio venir, o lo que sus muertos no le avisaron a tiempo, era que automáticamente cuando Mark desapareció, sus amigos se dieron cuenta y llamaron a sus padres, quienes movieron cielo y tierra en Estados Unidos para lograr encontrar a Mark. Y tenían una particularidad muy importante a su favor. Mark era familiar de un senador. Sus padres lograron incluso concertar varias reuniones con George Bush, presidente por aquellos años, para directamente exigirle que modificara su política respecto a los crímenes en la frontera. Y lo lograron porque desde la presidencia de la Casa Blanca pusieron demasiada presión sobre las autoridades mexicanas para que redoblaran los esfuerzos en la búsqueda de este joven. Esto dio como resultado que los controles policíacos en la carretera se incrementaran bastante. Y unas semanas después de que estos operativos dieron comienzo, un cómplice de Adolfo quiso escapar de uno de estos puestos de la policía, lo que desató en una persecución que uno podría pensar, fue esta persona a un lugar neutral, hizo 1000 maniobras diferentes al volante para perderlos de vista, escapó y todavía está manejando hasta el día de hoy. No. Fue directamente a guarecerse y sin escala previa al rancho Santa Elena, donde la policía también arribó. Cuando los oficiales llegaron, arrestaron a este hombre y también a todos los otros secuaces que había alrededor, pero notaron inmediatamente el olor putrefacto. Al revisar el cobertizo, descubrieron el caldero lleno de sangre y restos humanos a su alrededor en avanzado estado de descomposición. Cuando fueron al jardín, se toparon con 14 tumbas improvisadas, y dentro de una estaban los restos descartados de Mark. Y más allá de todas las pericias que hicieron para constatar esta información, lo cierto es que los oficiales de policía llevaban fotos de Mark. Y al preguntarle a los vecinos del rancho si habían visto a ese joven en ese lugar, todos confirmaron que sí, que Mark había estado en el rancho Santa Elena. Como nota de color, durante estos allanamientos también encontraron los restos pertenecientes al narcotraficante expareja de Sara Alderete. Dio la casualidad que en el momento de todos estos descubrimientos, en el lugar no estaban ni Adolfo, ni Sara, ni siquiera el mismísimo dueño del rancho Santa Elena. Imagínate los oficiales de policía que estaban en una persecución para detener a este hombre que se escapaba del control. Imagínate todo lo que se encontraron después, sin saber siquiera ante qué se estaban enfrentando y sin saber si había más personas implicadas, si había alguna cabeza de esta organización o si daba la casualidad que todos los implicados eran los que estaban justo en ese momento en ese lugar. Pero descubrieron la existencia de Adolfo, de Sara y del otro hombre que no nos importa a efectos de la historia. Porque había documentación en el rancho. Estaban las agendas de Adolfo. Lograron constatar que se codeaba con personas extremadamente poderosas. Y sin embargo, Adolfo, Sara y compañía habían desaparecido. Pero claro, cuando les fueron tomando declaración a todas las personas que apresaron en el momento,
y les preguntaron por esta gente, todos dijeron que el principal responsable era Adolfo. La policía ahora tenía el nombre del responsable por la muerte de Mark y por el asesinato de todas esas otras personas, en ese entonces todavía no identificadas. Pero no solo eso. Sus cómplices dieron demasiada información. La policía sabía que no estaba tratando con un criminal común y corriente, sino con alguien que hasta cometía el canibalismo para con sus víctimas. Y cuando todo esto llegó a la prensa, fueron los medios de información quienes acuñaron el nombre para referirse a este caso de los narcos satánicos. Ahora es un momento donde la imagen de Adolfo, de Sara y demás recorrían periódicos y pantallas, donde muchas personas de México estaban esperando noticias, porque de golpe sabías que por ahí habías estado muy cerca de un monstruo. Y nadie sabía qué planeaba Adolfo, ni cuándo volvería a atacar. Gracias a la circulación de toda esta información 2 semanas después de los descubrimientos en el rancho Santa Elena, un almacenero en Ciudad de México llama a la policía diciendo que Adolfo lo estaba amenazando constantemente con hacerle brujerías. Y cuando los oficiales constataron que se trataba del mismo Adolfo que ellos estaban buscando, desplegaron un operativo impresionante para capturarlo. Adolfo, un amante masculino suyo, Sara y otros cómplices estaban amotinados en un departamento de Ciudad de México. Y cuando la balacera con los oficiales comenzó, Adolfo supo que esto no iba a salir bien. Junto con su amante, se encerraron adentro de un armario y le pidió a uno de sus secuaces que los ejecutara a ambos. Y así fue como Adolfo murió, sin haber sido juzgado ni condenado por ninguno de sus crímenes. Sara Aldrete sí fue capturada y luego del juicio recibió una condena de 50 años que a día de hoy continúa cumpliendo. Pero hay que reconocer que esta mujer sigue tanto o más perturbada que en aquellos años, porque según el momento del día en que te la encuentres, según sus ganas o su estado de ánimo, te dice o que es una bruja poderosísima y se responsabiliza como cómplice de los asesinatos, incluso hasta un poco más por encima que Adolfo, o te intenta vender la historia de que solo fue una pobre víctima, que estaba coaccionada, que no sabía cómo salir de todo ese mundo. Incluso ha llegado a decir que ella misma fue quien dio el aviso a la policía cuando los encontraron en Ciudad de México. Versiones disparatadas. ¿Sentido de la responsabilidad? ¿Arrepentimiento? Para nada. Pero bien que sigue facturando hasta el día de hoy, no solo con entrevistas, sino con libros, derechos en algunas películas que han retratado parte de este caso criminal, incluso sus propios documentales. Prácticamente es una estrella. Más ahora, con el resurgir del deseo morboso que nos da conocer casos criminales reales, te imaginarás. Estamos todos perfectamente de acuerdo con que la figura de la Santa Muerte acá no se ha mencionado en ningún momento. Pero lo que pasó
fue que este caso fue un boom mediático y llegó a todos los puntos de la prensa, incluyendo la sensacionalista, que no se molestó en averiguar qué era el palo mayombe o si Adolfo lo practicaba como se supone que debería ser, que ya te digo yo que no. Al menos no de manera habitual, claro está. Y empezaron a hacer conexiones mentales un poquito extrañas, aunque no del todo injustificables, porque claro, estamos hablando de un asesino ritual que comía el corazón de sus víctimas. ¿Y a qué les recordó todo esto? A las deidades prehispánicas del inframundo y por consecuente al culto a la figura de la Santa Muerte. Con una jauría de perros afuera, vos te estarás preguntando cómo fue que resolvieron esa asociación de ideas como para culpar o involucrar a la figura de la Santa Muerte. Y es que no hay una respuesta del todo clara que yo pueda darte. Mirá que estamos hablando todavía del año 1989, poco más de una década antes de que Doña Queta presentara el primer altar público, y sin embargo para este entonces, antes de este caso criminal, ya la figura de la Santa Muerte había sido asociada con la marginalidad, ya la iglesia estaba en su contra, tomándolo como algo pagano y profano, y la gente de bien no se detenía a cuestionarse estas cosas, no se detenía tampoco a investigar. Y bueno, esto era lo que completaba el cuadro de esta marginalidad, de esta oscuridad, de este peligro representado por la Santa Muerte. Esto era lo que los medios y la sociedad entera, menos sus adeptos, necesitaban como para terminar de condenarla y de estigmatizar todo lo que tenga que ver con ella y con su gente. Porque claro, termina pasando lo que pasa como en todos los cultos que se salen un poco de lo normativo. Y es que nunca falta el trastornado que se cree Dios y empieza a matar gente. Y por culpa de uno, todos los miembros de ese culto y miembros de otros cultos parecidos terminan salpicados por la misma mierda. Qué curioso que esto sucede cuando nos referimos a cultos así llamativos, extraños, misteriosos, con un halo de uy. Ya ni sé cómo definirlo, pero creo que la idea se entiende. Qué casualidad que cuando hablamos de estos cultos así, siempre sucede algo y siempre se genera ese estigma social, esa condenación social. Pero cuando un sacerdote católico, cuando un pastor evangélico, cuando un sacerdote judío lo hace o comete crímenes así contra la humanidad, ahí no metemos a todos en la misma bolsa, no decimos, uy, por un católico todos los católicos son una porquería. No lo decimos. Decimos, es un caso aislado. Fue una sola persona que dio la casualidad que pertenecía al catolicismo. Qué particular. O sea, a unos los condenamos, a todos por el crimen de uno solo, pero a otros se lo dejamos pasar y solo es una pobre ovejita descarriada. Qué ilógico y qué estupidez es creer que todos los seguidores de la Santa Muerte son como Adolfo, o que todos los paleros o la gente que practica el palo mayombe anda por ahí sacrificando personas. ¿Por qué no pensás lo mismo de Israel, el verdadero pueblo de Dios? Yo entiendo que a nivel de los medios es mucho más llamativo este caso. Una secta que te asesina
en torno a un ritual lleno de velas negras. Pero, ¿por qué no sentimos la misma indignación, por ejemplo, con lo que está haciendo Israel hoy por hoy, que es perpetrar un genocidio a plena luz del día? ¿Por qué no nos indigna de la misma forma? ¿Hay alguna diferencia en el fondo entre un asesinato y un asesinato ritual? No, los dos acaban con la vida de un ser humano. ¿No es eso lo que debería importarnos? ¿O nos importa el decorado que hay alrededor? Bueno. Si te gustó este video, te recomiendo que te suscribas al canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario, porque acá, sobre todas las cosas, no nos reservamos el terror única y exclusivamente para Halloween. Las telas de araña artificiales sí, porque me hacen mucho daño y te aseguro que medio segundo más que yo esté acá rodeado de ellas y se me va a cerrar la garganta otra vez, como ha pasado anteriormente. Espero que haya quedado muy en claro que la Santa Muerte no tuvo nada que ver en el caso de los narcos satánicos. Con eso me conformo. Lo otro, tarea para el hogar. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, puedes hacerlo a través de esta dirección, donde también puedes contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias. Y marchando todo bien, y si no acabo de ganarme toda una nación como enemiga, nos daremos cuenta más adelante. Pero si no pasa, y si todo sigue el curso natural, hasta pronto.